Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande dado a la humanidad, la Palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros, para que también se unan a este viaje que va a cambiar vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos nos llenarán de asombro y curiosidad. También tendremos capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un pequeño desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos, de un capítulo de la Escritura y compartirnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando, antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 20. ¿Existe algo así como una verdad deshonesta? Lo vas a ver en la vida de Abraham en Génesis 20. Él acaba de salir del tiempo de oración por Sodoma y Gomorra y del rescate angelical de su sobrino Lot y de sus 2 hijas. Abraham empaca sus cosas y viaja a Gerar. Y allí aprenderemos de esta verdad deshonesta. Tal vez verdad deshonesta sea una frase nueva para ti, pero te garantizo que al menos una vez la has experimentado. Ten cuidado con las personas que te dicen la verdad con un sesgo. Ese sesgo es la verdad deshonesta. ¿A qué me refiero? A personas que te dicen algo que es cierto en la superficie, pero que te desvía del verdadero asunto por el que estás preguntando. Por ejemplo, algo como esto. Amor, ¿por qué no llegaste a cenar hoy? Una verdad deshonesta sería responder algo como esto. Cariño, estaba trabajando. Eso puede significar muchas cosas. Trabajando en un negocio, arreglando un carro, trabajando en descubrir qué apostar yendo al casino, o incluso trabajando en conseguir una cita en un bar. ¿Sabes que una persona está usando verdad deshonesta cuando no te da los detalles de lo que preguntaste? Sabes que están mintiendo cuando te responden repitiendo tu pregunta, cuando sabes que la escucharon bien. Repetirla significa que en esos milisegundos están intentando crear una verdad deshonesta. En este momento Abraham llega a una región pagana, donde un rey toma a Sara, su esposa, porque Abraham le dijo que ella era su hermana. Esa no es precisamente la verdad. La afirmación de Abraham de que ella es su hermana es cierta, pero también es su esposa. No es incesto, porque en el Antiguo Testamento estaba dentro del plan de Dios casarse dentro del mismo pueblo para preservar la pureza, pero no con familia inmediata. Cuando Abimelec, el rey, es visitado por Dios, se entera de que ella está casada con Abraham. Aquí se relata el encuentro, está en Génesis 20, del 8 al 12. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelec añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Abraham temía las consecuencias de decir la verdad. Y comparado con el principio, cuando Dios le habló a Abraham, está a 1600 kilómetros del punto de partida. Ha llegado muy lejos, ha creído mucho y ha pasado por muchas cosas, y aún así el padre de la fe vuelve a verse incrédulo ante todos. Recuerda siempre que cuando no tratas con tu pasado, vuelve a salir a la superficie. Los años no pueden alejarnos de los patrones de pecado. Abraham ya había hecho esto en Génesis 12, y ahora, luego de 1600 kilómetros, vuelve a hacerlo en Génesis 20. Lo que da miedo es que estuvo dispuesto a entregar a su esposa por su propia seguridad. Decidió usar un arma carnal para protegerse. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El miedo era la batalla de Abraham. El miedo era la fortaleza, y él iba a combatir este miedo con mentira. Cuando enfrentamos una emoción que nos aparta de Dios, siempre habrá un arma carnal que podemos usar.
Tendrás que elegir con qué arma vas a pelear. Muchos pelean la ofensa con amargura en lugar del perdón. Peleamos la falta de respeto con ira. Peleamos la injusticia con enojo. Peleamos la soledad con inmoralidad. Hacemos lo que sea para que alguien nos quiera y que alguien decida amarnos. Abraham usó el arma carnal de la mentira para hacerse la vida más fácil. Recuerdo haber hablado con un cristiano apartado de la fe, que era abogado, y me dijo esto. Él dijo, tú no entiendes cómo funciona el sistema judicial en el que trabajo. Tenemos que mentir para sobrevivir. Estaba diciendo que mentir está bien para poder ganarse el salario. No estoy de acuerdo. Dios nunca ha autorizado el uso de armas carnales para la lucha, y mucho menos la mentira. Llamemos las cosas como Dios las llama. Dios siempre llama a Sara, la esposa de Abraham. En ninguna parte de la historia de Génesis se dice que ella era su hermana. El último versículo de Génesis 20 dice, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Y otra vez en Génesis 20, Dios le dice estas palabras al rey. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es un profeta, y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. La única vez que Sara es llamada hermana es por Abraham. Él cambia la definición de Dios para ajustarlas a su situación. Las definiciones de Dios no cambian por miedo, fama, dinero o amistades. La verdad de Dios se mantiene en cualquier lugar, incluso si la verdad recorre 1,600 kilómetros. Era lo mismo en ambos lugares. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.